Hola chicos, muy buenas noches. Primero agradecerle nuevamente por su participación el día de hoy en la clase que vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a lo que corresponde a selección por competencias, que es dentro del proceso de selección y reclutamiento, una de las etapas finales, digámoslo de una otra manera, donde ya podemos elegir el perfil más idóneo que se ajusta a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la clase, por favor. Iniciamos con esta frasecita, a ver, la dejo para que la mediten, la voy a leer y en breve pregunto a qué se refiere, ¿no? Puedes contratar a un rinoceronte para que suba un árbol, pero sería mejor contratar a una ardilla, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes, por favor, apoye con interpretación? ¿Por qué se podría decir que se puede contratar un rinoceronte para trepar un árbol? Sí, pero también se podría contratar a una ardilla. A ver, chicos, ¿quién de ustedes puede dar la interpretación a lo que podamos nosotros comprender? Profe, buenas noches. Recuerden que están activos los micros. Hola. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. Pues, digamos, teniendo en cuenta la oración que dice que puedes contratar a un rinoceronte para que suba a un árbol, pero sería mejor para eso contratar una ardilla. Lo que pasa es que la habilidad que tiene cada animal, digamos, se puede hacer una contratación, ya que el rinoceronte, digamos, tiene como la habilidad de esa fuerza de analizar y ver o prever cómo poder escalar el árbol o ponerse en menos de dos patas. Y la ardilla es la habilidad, ya que ese es un animal que es muy ágil en la parte ya de subirlo. Entonces, digamos, para contratar un tipo de personas, la agilidad, como la agilidad que tiene cada animal. Exacto, muy bien, Paula. Otra participación, por favor. ¿Algún alumno o alumna que quiera participar? Buenas noches, maestro. También sería otra opción que a la hora de reclutar una persona no se mire el tamaño, sino su capacidad y su diligencia y su agilidad de manejar el trabajo. Exacto, muy bien. A ver, una tercera y última participación, chicas. A ver. Profe, buenas noches. Hola, Viviana, ¿te escucho? La otra, pues, si el objetivo o la meta es subir un árbol entre el rinoceronte y la ardilla, pues la ardilla está mejor capacitada por su experiencia de vida y por la experiencia que ha adquirido durante toda su vida. Gracias. Excelente, excelente, chicos. En realidad, todas las participaciones son muy Profesor, buenas. buenas noches. Perdón. Michelle, te escucho. Ya, sobre la pregunta que usted acaba de mencionar, en mi opinión, yo pienso que, bueno, si lo hablamos como un ser humano, se puede dar la oportunidad, se puede dar como una persona discapacitada. Por ejemplo, en recursos humanos, se entrevista a una persona y se deben de dar como que los mismos derechos a ambos, así sea que el uno sea más pequeño, el otro sea más gordo. En el caso de aquí de los animales, yo creo que ambos deberían tener la misma oportunidad, dependiendo también cómo se desempeña en su labor y las habilidades que tenga. Eso es lo veo como desde mi punto de vista. No Exacto. En sé si me hago realidad, entender. sí, te comprendo perfectamente, Michelle. Pero como decían a sus compañeras, cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades. Como en el mundo laboral tenemos diferentes profesiones, ¿verdad? Si en este caso, para el ejemplo, si sería de trepar lo más rápido posible, por defecto sería la ardilla. Pero si cambiamos la figura y tendríamos que jalar el árbol, por defecto sería el rinoceronte, por la fuerza que él involucra, ¿no? La ardilla va a ser imposible que mueva el árbol. Entonces, lo mismo pasa en recursos humanos. Cuando nosotros seleccionamos un personal, ¿y por qué es importante nosotros en un momento seleccionar un buen personal? Se evalúan diferentes factores, como lo mencionaba en la clase anterior y en las clases anteriores también. Se evalúa el perfil profesional, si es que realmente calza en el cargo. Y lo vemos sencillísimo en el tema de recursos humanos, ¿no? A ver, si yo quiero un auxiliar contable o un asistente contable, ¿qué caería mejor? ¿Un administrador o un contador para el puesto?
Un contador, profesor. Un contador. ¿Un administrador también podría ingresar o no? ¿Qué dicen? Sí, también. También. Pero ¿quién tiene mejor capacidad y competencia? El contador. El contador. El contador. A eso nos referimos, ¿no? Claro, si nosotros tenemos un auxiliar contable, un asistente contable, pues un contador sería el perfil idóneo. ¿Puede ingresar un administrador? También puede ingresar, porque recordemos que dentro de la currícula de estudios también se llevan cursos de contabilidad los administradores, ¿no? Dependiendo el nivel educativo, ya sea universitario o técnico, lleva cursos de contabilidad. A diferencia de ambos, para el desempeño propio y las funciones, por naturaleza misma de su formación, el contador sería el más idóneo, ¿no? Pero por la naturaleza de su capacitación tendríamos en una opción un administrador. Entonces, es muy similar ya cuando nosotros vemos el tema del ejemplo de los animalitos con el ejemplo de ya real, ¿no? Entonces, esas cosas se dan. Y cuando nosotros vamos a seleccionar un personal, existe dos tipos de importancia. Por un lado tenemos cuánto le importa a la empresa y cuánto se beneficia y cuánto le importa al candidato. Cuán importante es esto, ¿no? La empresa, ¿por qué es importante? Número uno, porque va a optimizar sus costos. Vemos ahora. Porque va a optimizar sus costos. En una segunda opción va a generar un alto desempeño de la labor. El que yo seleccione un buen recurso humano, un buen personal, un buen profesional, me va a optimizar mis costos. Me va a solucionar problemas. Para eso la empresa contrata. Va a generar un alto desempeño en la labor que va a realizar. La efectividad misma de su labor y en su campo de acción. ¿Qué le conviene a una empresa la importancia de generar menos rotación? Recordemos que cuando hablamos de rotación es cuando está una persona en un puesto y por razones internas o externas, la persona tiene que salir del puesto y yo tengo que contratar uno nuevo ahí. Entonces estoy generando una alta rotación. Cuando esto sucede, en cierta manera le perjudica a la empresa. Porque recordemos que las empresas, generalmente, ¿por qué se trabajan las áreas? Realmente la empresa, ¿por qué trabaja? ¿Bajo qué fin trabaja? A ver, Francisco, si nos apoyas con el micro, los silencios, por favor. Recordemos que las áreas de las empresas, cual fuese el área, todas trabajan por metas. Le dan a mano. Entonces, al generar yo una rotación, lo que estoy ocasionando es que el avance que ha tenido un profesional en una determinada área va a verse minimizada cuando venga otra persona. Por alguna razón, porque la nueva persona tal vez está en menor capacidad o en mayor capacidad. Entonces, la rotación no es recomendable en una empresa porque en cierta manera le puede jugar un riesgo muy alto. Sobre todo el tema de impacto de la marca y la cultura. Recordemos que toda empresa maneja un clima organizacional, una cultura empresarial, bajo ciertos valores estratégicos, ¿no? Y un propósito empresarial. Entonces, la empresa le es importante generar una muy buena selección por estas razones principales y algunas otras dependiendo del giro del negocio. Al candidato, ¿por qué le es importante la selección de personal? Porque le va a permitir que haya imparcialidad en el proceso. Cuando la selección sea, cuanto más eficiente sea la selección de personal, va a generar imparcialidad. ¿Qué quiere decir esto? Como mencionábamos, que si los 10 participantes que hemos quedado semifinalistas o en defecto finalistas, tengamos las mismas condiciones de evaluación, ya sean evaluaciones psicológicas, evaluaciones psicométricas, evaluaciones médicas, ¿no? Evaluación de conocimientos, o sea, que sea el mismo valor de condiciones, ¿no? La misma regla de juego, ya sea para mí como postulante, como para Rosalinda, Carlos, Francisco, ¿no? Las mismas condiciones. Que en el camino ya dependerá los resultados que nosotros generemos por nuestras habilidades, por nuestros conocimientos,
por nuestra empatía o por el desarrollo de habilidades blandas, que ganemos un espacio adicional es distinto, ¿no? Entonces, también porque es importante, porque queramos o no, la experiencia de un proceso limpio, de cierta manera satisfactorio, ¿no? Porque tú ya mires tu competencia, una competencia sana, ¿no? Y me dejo entender ahí el tema de competencia sana, ¿no? El que suponiendo que están solicitando un personal en determinado puesto y nosotros postulamos lo que estamos aquí, ¿no? De convertir una competencia sana si es que las reglas de juego son iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que, la importancia que tiene tanto para la empresa como para el candidato o los candidatos, el que se haga un proceso transparente de selección, ¿no? Y en el privado sí es muy exigente estos procesos, ¿no? En el público generalmente existe cierta parcialidad, o tal vez muchos de ustedes alguna vez han postulado alguna plaza CAS, ¿no? Contratación de administración de servicio, y a pesar que reúne las condiciones, personas con menos condiciones que uno lograban ocupar el puesto, ¿no? Por razones extraoficiales. Entonces, en el sector privado sí es muy exigente, e incluso los procesos son, cuando el requerimiento de personal es exigente en los niveles de información, el proceso incluso conlleva ser muy largo, ¿no? Yo, por experiencia propia en medio profesional, bueno, ahorita más dedicado a la docencia, a la consultoría, pero cuando tuve la etapa de trabajar en empresas corporativas, cuando uno postulas a un cargo, pasas un proceso de selección y todo eso te conlleva, en el proceso más extenso nos demoramos mes y medio, ¿no? Porque vas de una entrevista, pasas otra evaluación, pasas una siguiente evaluación. Además, en un caso fue donde al final era como un consejo consultivo, que estaba integrado por los propietarios, accionistas y el gerente. Y cada uno te preguntaba de acuerdo a sus perspectivas, y era bastante, digámoslo, competitivo porque estaban los tres analistas. Y en ese era un enfoque bastante centrado, porque ya cada uno evaluaba las expectativas y en base a ello se podría definir cuál era la persona más idónea. Hay procesos, como repito, que pueden ser muy extensos, porque el nivel de compromiso y exigencia que exige la empresa lo ve necesario para el puesto que va a ocupar. Como también hay procesos que donde uno postulado y basta con una entrevista y una muy buena presentación en esa entrevista, sean indicadores para que te seleccionen, ¿no? Entonces, cuando se pregunta, y a veces viene esta pregunta, ¿no? De que, ¿cuánto debería durar un proceso de selección? Muchas veces depende de la exigencia del puesto, ¿no? Porque las empresas, recordemos, cuanto más exigente el puesto, ¿qué quiero decir con esto? Si uno postula para asistente administrativo, obviamente las responsabilidades son menores, puede ser procesos más cortos, pero si uno postula ya para niveles de dirección, puestos donde claves o puestos donde existen bastante toma de decisiones y que de cierta manera se define el destino de la empresa, los procesos son mucho más largos, ¿no? Porque más te valían información por información. En mi caso, yo sí tuve la oportunidad, para el caso que les comenté, donde la empresa que uno postuló y gracias a Dios uno logró ingresar, tuve ahí casi 3 años como jefe de operaciones en el norte del país. La empresa asignó a un personal propio del área de recursos humanos para que se apersone a verificar la información que uno había constatado en el currículum, ¿no? Si yo decía que había ocupado tal cargo en determinada empresa, este personal iba y te validaba la información. No basta con decirlo o poner una referencia laboral. Era, el nivel de exigencia era bastante fuerte y que de una otra manera se te queda la satisfacción de que pues has competido con varios profesionales de mayor o menor rango en tema académico, tal vez en tema laboral, pero que de una otra manera hay ciertas habilidades y destrezas que uno conlleva a que logre ganar estos concursos. Entonces, es bastante llamativo. Por eso le digo, chicos, ante un proceso de selección de personal, siempre estamos en la parte nosotros que vamos a seleccionar, ser muy exigentes y validar sí o sí la información. No podemos obviar la información simplemente porque ya la corroboramos
ejemplo, con un certificado laboral, ¿no? Con una llamada, ¿no? Hay que ser muy minucioso. Había casos y que entiendo tal vez se repiten, suponiendo, ¿no? Rosalinda postula y como referencia laboral pone a su hermana, su cuñada, su cuñado, su primo, su amiga, ¿no? Y la avisa por si acaso, postulado y da buenas referencias, hace pasar que eres la gerenta o que ha sido mi jefa, ¿no? Y obviamente, si esa situación se da, al momento que uno va a contrastar la información, va a tener una excelente referencia. Y tal vez Rosalinda no lo ves a mal, ya es un ejemplo nomás. Tal vez Rosalinda salió por razones no muy buenas de la empresa. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, estimados alumnos. Constatar siempre la información, porque si no, vamos a correr el riesgo de que tengamos un personal o un recurso humano mal seleccionado, ¿no? Por ciertos errores en el proceso, no se cumplió el objetivo. ¿Ya? Entonces, chicos, claro, hasta ahí. Consultas, por favor, háganos más saber. Aquí algo breve nomás. Bueno, el reclutamiento lo vimos un poco también para reforzar esto. O sea que el reclutamiento es sobre todo donde parte del proceso, ¿no? Tratar de identificar y atraer a los mejores perfiles a que postulen a esta convocatoria que estoy realizando, ¿no? Quizá con puesto de asistente, buscar que bajo la convocatoria que realizo, bajo el anuncio que pongo en los medios que yo quiera colocarlos, sea atractivo y me genere me genere la mayor cantidad de postulantes que cumplan las condiciones. ¿Qué quiero decir esto? Profe, entonces tienen que haber 100 postulantes. No, a la mayor cantidad de personas que cumplan las condiciones que uno está poniendo. Si estoy poniendo requisitos mínimos, porque recuerden, normalmente se ponen requisitos mínimos. Si te ponen, en el caso más exigente, 4 años de experiencia laboral, que me lleguen currículos que tienen de 5 para arriba y no me lleguen postulantes que tienen casi arruinando los 4. Entonces, eso es lo que se busca un reclutamiento eficiente. Vamos a encontrar bastante, sí, porque depende mucho de la oferta laboral que exista, ¿no? Entendiéndose aún en el país que el desempleo es bastante alto en cierta manera, en algunas regiones más, en algunas regiones menos, vamos a tener mayor cantidad de postulantes porque hay gente que simplemente le atrae la convocatoria, le atrae el puesto que está en proceso y postulas, a pesar que no tenga las condiciones, ¿no? En varias oportunidades hemos normalmente más especializado en temas de puestos administrativos y operativos, pero también he revisado currículum del momento tú revisas y postula una enfermera, ¿no? O un puesto administrativo, postula un psicólogo o un puesto administrativo. Entonces esas cositas las vamos viendo y dilata el proceso, ¿no? Porque tienes que estar revisando. Entonces, los filtros hay que mejorarlos. Y la selección puntualmente ya es donde yo digo, él es el elegido, ¿no? Entonces, pero para eso hay un proceso que se tiene que seguir para llegar a la selección final. Aquí vamos a evaluar lo que les comenté y lo hemos visto en el ejemplo, ¿no? Selección por competencias. ¿Qué es la selección por competencias en específico? ¿No? Es como un embudo. Hay que entender que la selección por competencias es como un embudo. A medida que va avanzando el proceso, se va haciendo más angosto. Y ahí es donde pasa menos, ¿no? Entonces, eso se tiene, y en específico, ¿qué quiere decir? Que a medida que el proceso va avanzando, las exigencias van incrementando, ¿no? Sencillísimo. A ver, ponemos aquí un ejemplo así sencillo, ya chicos. Hice una convocatoria, teniendo en cuenta lo del caso anterior, que era asistente de contabilidad, y tengo cinco semifinalistas, ¿ya? Es el ejemplo, tengo 5 semifinalistas. Los que tengo aquí en pantalla: Rosalinda, Carla, Paola, Nateris, Viviana. ¿Ya? Son los 5 finalistas. Rosalinda tiene, atentos por favor, Rosalinda tiene 5 años de experiencia, Paola tiene 5 y 2 meses, Carla tiene 4 y 8 meses, Viviana tiene 5 y 6 meses y Nateris tiene 6 años. De las 5 semifinalistas, ¿a quién yo tendría que descartar? Y tendría que tomarlo por años de experiencia.
A Paula. ¿A quién? Chicas, por favor, ¿a quién yo tendría que descartar? Recordando que mi perfil pide 4 años, pero por los años que yo he mencionado, ¿a quién yo tendría que descartar? Paula, por lo que tiene 1 año y 3 meses, dijo, profe. Bueno, Carla era la que tenía menos años. Al que tiene menos, no al que tiene menos. Ahora hay que tener otro análisis. Recuerden que yo les comenté el tema de la experiencia general, o sea, que involucra toda la experiencia que yo tenga en diferentes puestos, desde que yo empecé a laborar, ¿no? Como le comenté, yo experiencia tengo, vimos el el certificado laboral desde el 2009, obviamente, en el 2009 yo había entrado en área logística, después pasaría a recursos humanos, después áreas financieras, áreas administrativas. Entonces, todos esos años que voy sumando son experiencia general. Pero hay otra parte que se conoce como experiencia específica. A ver, ¿se recuerda qué era la experiencia específica? Chicos, chicas. Toda aquella que realiza lo correspondiente cuando está en un trabajo y digamos, es específica sus funciones. Ya, sencillísimo. A ver, yo tengo aproximadamente, según certificado, casi 14 años de experiencia laboral en general, pero como docente 4. Si hubiera una convocatoria en la experiencia específica, ¿cuál fue esa? ¿Los 14 o los 4? La de docente. 4. Los Los 4. 4. Correcto. La experiencia específica se centra netamente donde yo tengo experiencia en el desempeño de esa función que está en convocatoria, ¿no? Yo no podría decirle, no, que yo soy jefe logístico, yo soy jefe de finanzas, sí, es un área totalmente distinta en el desempeño de tu profesión. Pero dentro de la especialidad docente solo tengo 4. Entonces solo me van a validar 4 como experiencia específica. Entonces, por eso cuando uno analiza un currículum, cuando uno va a interpretar un currículum o cuando uno postula, tiene que tener claro sus años de experiencia general y sus años de experiencia específica. Siempre por defecto la experiencia específica va a ser menor. ¿Ya? Guarden esto. Siempre la experiencia específica va a ser menor. Salvo excepciones, que existen muchos casos que personas que han trabajado desde el inicio de sus labores todo el tiempo en el mismo área. Ejemplo, ¿no? Si yo hubiera, desde el momento que ingresé a la universidad, me hubiera dedicado a la docencia, por defecto tendría aproximadamente 14 años de docente, ¿no? Hay salvas excepciones. Pero hay personas como en mi caso que pues en cierto determinado de tiempo estuve en un puesto, posteriormente tal vez por mi carrera ascendió a otro puesto, o por mejoras laborales o económicas estuve en otro puesto, entonces se va acumulando como experiencia general, ¿no? Entonces, estimados alumnos, entienden esta partecita. La selección de competencia es ir analizando paso a paso cuanto mejores competencias tiene el postulante que se aproxima al mejor desempeño de la función. Y lo vemos con el caso anterior, ¿no? El tema del rinoceronte y la ría. Si fuera por competencia para mover el árbol, ¿a quién yo tendría que seleccionar? Al rinoceronte. Al rinoceronte, ¿no? Porque él, su competencia es la fuerza en este caso, ¿no? Él sí lo puede mover. Si yo selecciono a la ardilla, por naturaleza no lo va a mover, por lógica común. Entonces, yo estoy perdiendo al seleccionar a la ardilla, estoy perdiendo tiempo, y no es que la ardilla sea mala, la ardilla es mala para esta función. ¿Qué dicen ustedes? No, no es mala, pero no es específica para la función que se necesita. Exacto, Natalie, no tiene las competencias debidas para realizar esa función. Lo mismo que hicimos con el caso ya de las personas, ¿no? Si quiero un asistente de recursos, asistente contable, no es que el administrador sea malo, sino que el administrador no tiene las competencias completas para asumir este puesto. Entonces, es así, en teoría, la selección por competencias es como un embudo. A medida que avanza el proceso, se va reduciendo la cantidad de postulantes por el nivel de exigencia de los requerimientos, ¿no? Profe, pero hoy me eliminaron y dicen que basta con 4 años, sí, pero capaz en el grupo de postulantes que tú pasaste a la siguiente fase, había postulantes que tenían mucha mayor cantidad de años, ¿no? Entonces, por eso, por descarte,
dejado aquí en este etapa. Entonces, chicos, estimados alumnos, normalmente es un proceso que se exige siempre porque lo que busca la empresa es seleccionar a la persona más idónea. ¿Existen fallas de selección? Sí. Y se generan porque normalmente, ¿por qué se generaría una falla? A ver, alternativas que usted tendría, ¿por qué habría una falla? Profe, evaluamos que tenía el perfil profesional, sí lo tenía. Los años de experiencia, sí los tenía. Pasó las pruebas dentro del promedio. Tuvo un muy buen desenvolvimiento en el tema de la entrevista. Pero cuando ya está subiendo el puesto, o sea, cuando ya le hace el cargo, por alguna razón, su desempeño no es lo que yo esperaba. ¿Qué pudo haber pasado? Ah, chicos. Perdón, profesor, que no cumplió la expectativa que esperaba la empresa del empleador. Ya, pero te lo pongo así un poco más complicado, se las pongo, ¿no? Yo estoy seleccionando para un puesto donde él en su CV ha tenido 5 años desempeñándolo. Disculpe, profesor, ¿podría repetir la pregunta? A ver, les comento. Le pongo un poco más exigente la pregunta. Disculpe. El perfil, a ver, vamos a tomar el caso con Paola. Ya, Paola, solo para el ejemplo, Paola, no lo vas a tomar a mal. Seleccionamos a Paola. Paola tenía toda la experiencia de vida. Lo que estábamos buscando, los años de experiencia, estábamos buscando la profesión que cumpla, las habilidades también que pueda tener. En el desempeño de la entrevista le hizo muy bien, en las evaluaciones, en los test tal vez, aprobó. Pero el momento que Paola asume el puesto, suponiendo de jefa de ventas de una corporación de telefonía, donde ella en su anterior trabajo lo había ostentado durante 4 o 5 años. Pero acá está fallando. ¿Qué pudo haber pasado? El cambio de ocupación, uno, o de pronto no colocó la misma agilidad, creería yo. Es decir, digamos, al cambiar de un puesto operativo, si era de ventas, a uno administrativo, no es lo mismo, no es la misma, digamos, por decir, la misma capacidad de agilidad o la misma capacidad para desempeñar las funciones requeridas. ¿Por qué? A ver, Porque pues pienso yo. Paula, De repente, un poquito antes de tener la respuesta. Deme un segundo antes de profesor, la de respuesta. repente le faltaba, bueno, A ver, Carla, un ratito antes de la respuesta para que tengas este dato adicional. ok. Paola era jefa de ventas en una distribuidora de telefonía y acá que ella está en el corporativo viene a asumir el mismo puesto. Pero ¿qué pasó? No está dando los resultados esperados. ¿Estrategia? De pronto cambió de Estrategia. ¿Qué más? ¿Qué estrategia. podría ser? De repente le faltaba un poco de habilidades blandas, ¿no? De repente en el otro puesto ya estaba cómoda y aquí también tiene que primero adaptarse al equipo y ver bien sus habilidades blandas, ¿no? Muy Porque bien. Pues, ya tiene sus habilidades duras, ¿no? Gustavo Este, dice marketing. Ya. lo- una pregunta, Michelle, el ambiente laboral también implica mucho cuando una persona cambia de trabajo. el ambiente laboral, excelente. Sí, porque si estamos en un ambiente laboral que es súper que bajo, obvio que no se va a trabajar de una manera satisfactoria, porque la persona nueva que entra se supone que tiene que entrar con, bueno, yo opino que en el trabajo siempre tiene que implicar mucho las energías positivas de una persona, porque si uno va con energías negativas, creo que baja la autoestima de uno. Entonces, por eso que implica bastante lo que es el ambiente laboral del trabajo. Ya. A Pero, ver, otra. También profe, como, también como la persona desafíe los cambios, cómo se Ya. enfrenta a esos cambios de un trabajo a otro y qué, bueno, y qué labores hace ahí.
y si tiene la capacidad de enfrentarlos o no. Muy bien. ¿Alguna participación adicional? Sí, profe, también tendría que ver el tamaño de la empresa, ¿no? No sabemos si la empresa Ahí está bien. Excelente. Todas las respuestas anteriores son válidas, chica. El ambiente laboral, las condiciones, las energías, tal vez el plan de marketing que no le está funcionando. Pero hay un tema que yo no tuve en claro, que a veces suele pasar que cuando nosotros elegimos un personal, hay que ver si este personal, si es cierto, desempeñó la misma función en otra empresa, hay que ver si la empresa, el tamaño del corporativo, quiero decir esto, capaz era una distribuidora pequeñita, ¿no? Que por ahí su meta de ventas era 100 celulares al mes, ¿no? Y Paula llega acá y la meta son 1000 celulares. Entonces, me dejo entender, ¿no? Y para entender un poquito más claro, a ver, si alguien que entiende de fútbol, yo lo entiendo más o menos, no es lo mismo jugar en tu país, en un equipo de tu país, así sea profesional, que irte a jugar un equipo de España, de Inglaterra, no es lo mismo, ¿verdad? Es otro roce, es otro nivel, ¿me voy a entender? Es un nivel más exigente. Entonces, siempre que nosotros vayamos a contratar, hay que evaluar esa partecita, ¿no? Si es que la persona viene de una empresa que tiene casi igualdad de condiciones que nosotros, ya sea por tamaño de personal, cantidad de personas que trabajan, ya sea por los, y más, si es de ventas, por los montos de facturación y la cuota de ventas, ¿no? La cosa repetida, capaz Paola está acostumbrada con su equipo y la meta que le ponían era 100 celulares mensuales, pero llega esta empresa, que es una transnacional, es cierto, va a trabajar en el país, pero la cuota ya no son 100 celulares, ahora son 1000, ¿no? Entonces, si a Paula le costaba, se sentía cómoda porque le era fácil vender 100 celulares, dijo, 100 celulares, ya conozco las estrategias, hago esto, hago lo de allá, activo este plan de marketing, lanzo una campaña de marketing digital, lanzo ciertos anuncios por acá, cojo una lista que estaba activa de clientes y voy ahí un poco trabajándola con mis asesores. Pero ahora que paso a una empresa mucho más grande, tal vez yo no tengo la capacidad porque mientras que acá yo tenía menos personal, mi oficina era más pequeña en tema de rendimiento. Entonces, esos factores juegan en contra. Por eso les comentaba que no es lo mismo un jugador que está participando en la liga de tu país, que tú lo lleves y quiera jugar en una liga más exigente. Entonces, cuanto más grande la empresa, el nivel de exigencia del puesto es mucho mayor. ¿Me deja entender? Michelle, levantaste la mano. Sí, profesor, referente a lo que usted está diciendo, me imagino que usted es de Perú, ¿verdad? Yo soy de Ecuador. Acá en mi país, nosotros, cuando una empresa contrata, primero se le da 3 meses de prueba a la persona que están contratando. Y en esos 3 meses de prueba se ve qué capacidad tiene la persona, si es una persona proactiva, si es una persona que aprende rápido, que se desenvuelve bien o en cualquier labor que vaya a hacer. Entonces, dependiendo si la persona pasa esos 3 meses de prueba, ya se hace una contratación ya definitiva, que ya es contrato ya permanente. Entonces, no sé si en otros países también aplicarán lo mismo. Acá, Michelle, es casi muy similar en ciertos puestos, ¿no? Pasa o contrato de 3 meses, contrato mensual, o en un caso es un poco más informal, por así decirlo, te dicen los 3 primeros meses por recibo por horarios y al cuarto mes recién te ingresamos a planilla, ¿no? Los que están en Perú, en algún momento tal vez han pasado esta situación, ¿no? Para un poco la desvinculación sea más rápida. Ciertas empresas toman esto del recibo por horario los primeros meses para que la desvinculación sea rápida. En caso no rinde, yo no tengo que cancelar un contrato ni poner un tema más de legislación laboral, sino simplemente cancelo el tema de recibo por horario y digo que hasta aquí nomás trabajo, ¿no? Pero nos centramos más en específico lo que les comentaba, ¿no? En el tema de recursos humanos, a pesar de que hoy he aplicado todos los filtros, el resultado del personal no me está dando, el personal no me está dando los resultados esperados, ¿no? Entonces, siempre, chicos, cuando vamos a seleccionar, también hay que ver que la persona que está llegando a trabajar a un puesto en específico viene de una empresa muy similar a la nuestra.
Porque si viene de una empresa mucho más pequeña, donde sus rendimientos son menores, lo más probable es que suceda esto, ¿no? Que no logre cumplir o no puede estar a la talla del puesto, porque simplemente la exigencia en la empresa anterior no era igual, pues el ritmo de trabajo no era lo mismo. Entonces, y lo que ha hecho Michelle es muy cierto, ¿no? El tema de el periodo de prueba, que ya además en específico es un tema de contratación y condiciones laborales, ¿no? Y que toda empresa lo que busca siempre, recuerden, las empresas siempre van a buscar esa partecita, ¿no? El protegerse, porque queramos o no, el contratar personal y es un cargo que la empresa asume, ¿no? Un tema salarial, un tema de planilla donde tienes que asumir ciertos beneficios como vacaciones, gratificaciones, CTS que en este mes han depositado, en 3 días tiene plazo la empresa para depositar, ¿no? El tema de salud que también lo asumen acá en Perú. Entonces son cositas, es más, si el trabajador es padre o madre de familia, asumir el tema de asignación familiar. Entonces, claro, jóvenes, hasta ahí, dudas que tengan. Alumnos, Está alumnos. todo perfecto, profe. Sí me gustaría hacer una acotación, y es que me imagino que la capacidad de adaptación de la persona también supongo que marca una diferencia aquí bastante grande, ¿cierto? Exacto. Hay un tema de adaptación. Toda persona, por más experiencia que nosotros tengamos en un puesto en específico, la adaptación siempre dependerá de muchas habilidades que pueda tener la persona y por un lado las condiciones que la empresa te brinde, ¿no? Hacemos un paréntesis, chicos, ahí para recordarles que el tema de la certificación no se vayan a olvidar que es importante. Recordemos que esto va a permitirles a ustedes fortalecer su currículum, su perfil profesional. Además que la certificación que nosotros brindamos como YECAP tiene un respaldo internacional por Google. En esta semana la promoción se mantiene de 50 soles en el caso de Perú y $14 en moneda extranjera. Igual cualquier coordinación con las asesoras comerciales de la empresa, ¿no? Entonces, continuamos, jóvenes. Perdón, profesor, una pregunta sobre el tema de la certificación. ¿Hasta cuándo hay oportunidad de cancelar? Porque yo leí que se podría cancelar al finalizar el curso. Me imagino que Ya, dura, creo que como 2 meses, que serían 2 módulos, si no me equivoco. ya, Michelle, no te preocupes, en breve una de las asesoras se estará comunicando para que les pueda dar la información más detallada, ¿correcto? Ok, gracias. No te preocupes. Entonces, jóvenes, eso es puntualmente el tema del proceso de reducción y lo que ustedes comentaban su compañía, el tema de adaptación sí es importante, ¿no? Yo les comento una experiencia propia. Yo hace un poco más de un año me dedicaba también al tema de asesoría de tesis, ¿no? El tema de investigación, el tema del país. Y yo tenía universidades, normalmente me asignaban universidades nacionales, trabajaba por una empresa igual, me asignaban a asesorar en universidades nacionales, universidades públicas. Y pues normalmente los que hemos hecho tesis, y si ustedes han hecho tesis también en su momento, son normalmente gruesas, ¿no? 70, 50, 80 páginas y un montón de información, cuadros, anexos, referencias. Y me toca una universidad que es una de las top en el país, y la tesis, que incluso a mí me pareció un poco, me asombró bastante porque su tesis era máximo de 20 hojas. Era lo más resumido posible porque en cuanto a la exposición del estudiante era la exigencia que el jurado iba a poner, ¿no? Eran prácticamente te ponían esa tesis conclusiones, recomendaciones, un análisis bien específico, ¿no? Entonces, igual, como mencionaba su compañera, a mí me costaba bastante porque a estos jóvenes los mandaban a leer, antes de iniciar su tesis, tenían que haber leído 10 tesis similares a la de ellos y saberlo tal cual. Entonces, era diferente a otras instituciones, pero es bastante complejo, como les repito, y como ha dicho su compañía, el tema de adaptación. No todas las empresas tienen las mismas condiciones, ¿no? Imaginemos que trabajas en una empresa donde tienes una laptop, un equipamiento moderno, y migras a otra empresa donde pues tienes una computadora que demora en emprender, que se para colgando. Entonces, por defecto ya propio de la empresa, tus resultados van a disminuir. Entonces, siempre el tema de adaptación
por condiciones propias, que ya depende mucho de tus habilidades, o por condiciones propias de la empresa, que es el ambiente de trabajo, el equipamiento físico y el tema del clima laboral, que es importante, ¿no? Capaz en otra empresa era todo bonito, había mucha hermandad de una otra manera, mientras que acá es más complicado, existe muchas habladurías por ahí, muchos comentarios, ¿no? Tienes que estarte cuidando, son temas totalmente distintos, ¿no? Entonces, nos centramos ahorita en cómo aplicar metodología de competencias en el proceso de selección. Primero hay que identificar las competencias. ¿Yo qué busco? ¿Qué quiero decir con las competencias? Lo sencillísimo como la red de rinoceronte. El puesto que yo estoy, o la persona que estoy buscando, tiene que ser afín a lo que pueda desarrollar en su área en específico, ¿no? La definición y descripción del puesto es importantísimo, porque si yo no sé describir el puesto ni el perfil que voy a buscar, esto no se va a poder cumplir. El tema de entrevistar y seleccionar la función de competencia. En la entrevista, siempre hay que tenerlo claro, que tenemos que ser muy específicos en centrarnos en lo que el puesto busca, ¿no? A veces muchos entrevistadores perdón, chico. Entonces, muchas veces cuando nos van a entrevistar jóvenes, o cuando vamos a entrevistar, si nos sentamos en la otra posición, tenemos que centrar la entrevista si somos nosotros los que vamos a participar de la entrevista, o sea, yo soy el postulante, tenemos que centrar nuestras entrevistas en resaltar siempre los mejores resultados y las competencias que yo he tenido en estos puestos y en experiencia de ellos, ¿no? Porque imaginemos, te preguntan, hay personas que les realizan preguntas específicas y cuando respondemos no damos, ¿no? Y es más, había casos donde hemos tenido que decir directo al punto, ¿no? Céntrate en lo que te estamos preguntando, porque la gente empieza a coger caminos, a darle vuelta a la pregunta y no conseguimos lo que queremos escuchar, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener bastante en cuenta. Si somos la parte que nos van a entrevistar, o somos los entrevistados, centrarnos en los resultados y en lo que busca la pregunta. Pero si somos los que entrevistamos, hacer las preguntas directas, ¿no? Eso es importante. Otro que hay que ver que la área de recursos humanos tiene que tener claro la labor que va a desempeñar el profesional a trabajar, ¿no? En específico como asesor de cliente interno, ¿no? Conocer el negocio, tareas de las áreas y generar confianza. Estos tres puntos son importantes. ¿En qué sentido? Que normalmente, si es cierto, el área de recursos humanos, la recomendación es que sea un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que existan profesionales competentes en el área. Hay veces que enviamos a entrevistar a un psicólogo y el psicólogo tal vez desconoce las funciones específicas del puesto. Entonces no va a poder hacer preguntas que demuestren la competencia del profesional. Entonces, claro, el psicólogo tendría que estar más específico en preguntar, de evaluar su comportamiento, ¿no? Analizar cómo se desenvuelve la persona. Pero quien tendría que desarrollar estas preguntas son personas que conozcan en específico qué funciones se desarrollan en un área o en el área que están postulando, ¿no? Pero siempre se recomienda que el área de recursos humanos sea un equipo multidisciplinario. Si la empresa es pequeña, hay que priorizar. Si la empresa es grande, lo ideal siempre tendría, normalmente, ¿quién compone un área de recursos humanos? Un psicólogo, un administrador, un contador por tema de planilla, un abogado por el tema de legislación laboral. Entonces, por eso me refiero cuando hablamos de equipo multidisciplinario. Porque imaginemos que tenemos un problema de contratación, ¿no? Un tema de mala liquidación o de mal pago al personal, ¿no? No se le calculó bien sus horas extra y viene y reclama. Y solo el que esté en el área de recursos humanos es un psicólogo. ¿Cómo va a poder atender
o solucionar ese tema, ¿no? Entonces tendría que entrar el tema del contador, tal vez, que elaboró la planilla, en el tema si es que existe una denuncia, ¿no? Si es que existe tal vez un accidente laboral, podría intervenir el abogado para desarrollar todo el tema de seguro. O sea, hay que tener, pues eso repito, que tengámoslo claro. Si integramos o vamos a integrar un equipo de recursos humanos, la recomendación siempre, y depende mucho de la magnitud, el tamaño de la empresa, que sea un equipo multidisciplinario, personas o profesionales de varias especialidades. Porque muchas veces, qué suele haber en un área de recursos humanos? Un contador nomás, porque piensan que el tema de planillas lo es todo, ¿no? También existe el psicólogo puntualmente para realizar un plan de capacitaciones, una motivación, ¿no? El administrador para ver un tema más gerencial, el abogado para ver un tema más de legislación laboral, de beneficios, de alguna denuncia, es más, incluso existe el puesto de trabajadora social, ¿no? Que ve más el tema de gestión interinstitucional. Entonces, eso es lo importante que debería haber en un área de recursos humanos. Entonces, ¿qué paso debemos seguir, jóvenes, al momento de un proceso de selección? Número uno, que la necesidad que se va a tener se debe cubrir con la posición ideal. O sea, esto debe ser claro para que elijamos al mejor profesional. La solicitud de personal, bueno, son procesos netamente administrativos, pero que en cierta manera pueden cumplirse todos o pueden cumplirse una parte. Y si la empresa es mucho más grande, van a incrementar. No una revisión descriptiva. Pues, ¿qué quiere decir con la revisión descriptiva? ¿Qué descripciones funcionales va a realizar el profesional? Recolectar toda la información, porque a veces, sí es cierto, las empresas pueden tener un manual de organización y funciones que es fundamental, pero existen funciones adicionales que desempeña esa persona, ¿no? O desempeña ese puesto que no está en el papel escrito. Entonces hay que tener claro para que al momento que nosotros vamos a seleccionar, saber si es que esa persona cumple con esas condiciones, ¿no? Y finalmente, como saber el tema de definición de fuente de reclutamiento, es muy importante. Cuando ya tenemos todo ello, deberíamos tener ya la recepción de candidatos. Y el primer filtro es la revisión de todos los antecedentes, no solo centrarnos en antecedentes eh, legales, por así decirlo, no se ha tenido problemas judiciales, que es muy importante, sino antecedentes, digamos, en todo el tema documentario, ¿no? Donde trabajo, porque salió, tener siempre claro las razones por qué salió una persona de su anterior trabajo. Y fue por renuncia, porque tal vez está buscando mejor expectativa salarial, es natural, pero también corre un riesgo para nosotros. ¿Por qué correría un riesgo que una persona que renunció por mejor expectativa podría ser un riesgo para nosotros? A ver qué dicen, chicos, jóvenes. Suponiendo, a ver, Bueno, profesor, yo diría que en realidad lo que está buscando es beneficio económico, no una rentabilidad. exacto. Que es natural en toda persona, ¿no? Porque siempre uno busca mejoras económicas, mejores sociales, mejoras laborales, ¿no? Pero puede representar un riesgo siempre y cuando solo la persona se centra en mejoras económicas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque suponiendo que nosotros contratamos a Carla, ¿no? Carla viene, la contratamos porque obviamente nosotros tal vez pagamos 200, 300, 400 soles más a diferencia de la empresa anterior. Pero, ¿qué pasaría si mañana viene una mejor empresa y le ofrece 500 más? Por defecto, Carla se va a ir porque lo que está buscando es mejoras salariales. Ve como objetivo principal el tema económico. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta cuando vamos a validar la información, ¿no? Obviamente, todos siempre queremos ganar un poco más, pero hay veces que no solo, que se conoce como el salario motivacional, ¿no? Que no solo la persona o el trabajador se centra en el tema dinerario, sino dice, bueno, acá puedo ganar un poco menos que en la otra empresa, pero acá todo es bacán, todo es tranquilo, existe trabajo en equipo, no, mis opiniones las escuchan y las toman en cuenta para mejorar los resultados de la empresa. Sin embargo, allá en esa empresa que sí puede ser que gane más, pero que en defecto no le toman en cuenta el personal,
no existe un salario motivacional, o sea que no tiene que ver nada con el dinero, ¿no? Sino es que toman en cuenta diferentes situaciones que generen motivación en las personas. Entonces, esos factores que muchas veces son determinantes para el tema laboral, ¿no? Las entrevistas que siempre tienen que ser muy claras y específicas, evaluaciones específicas y psicológicas. El tema psicológico hoy en día sí tiene que estar bastante en cuenta, ¿no? Normalmente vemos la tasa de suicidio en el país incrementado, si es que no me falla la memoria, en 4 o 5%, ¿no? Y es complicado porque pues eso genera que recordemos. Además, hoy día hace un rato leí una noticia que acá en el norte, acá en Piura, específicamente en el distrito del Alto, 2 personas se han quitado la vida, se han suicidado por temas de problemas financieros. Tenían un préstamo, no puedo pagar, se han quitado la vida, ¿no? Entonces, imaginemos que que ellas hayan sido tus trabajadoras, ¿no? La presión económica puede conllevar, más allá de que se quite la vida, que cometa actos delictivos en perjuicio de tu empresa, ¿no? Hemos visto muchos casos y sucede, ¿no? Que los trabajadores dan información sobre temas financieros, sobre el tema de cobranza y la empresa termina siendo víctima de actos delictivos. Entonces hay que tener bastante en cuenta el tema psicológico de las personas, ¿no? Porque todas las personas tenemos problemas, sí, es natural, así es la vida, pero no todas las personas reaccionamos igual, ¿no? Es tema difícil. Sobre eso, profesor, le iba a dar un aporte. Muchas veces llevamos los problemas al trabajo y no analizamos lo que hablamos en el momento. Entonces ofendemos al jefe o al compañero y luego cuando queremos revertir la palabra ya es tarde. Y eso es lo que trae la incomunidad laboral. Fulano un día viene hoy tranquila y mañana viene extraña. ¿Cómo la voy a tratar? ¿Cómo me voy a comportar con ella? Y ahí es que viene el problema mayormente. Exacto, es muy cierto. Muchas gracias por la acotación. Recordemos que todas las personas somos un mundo pequeñito. A veces estamos felices, a veces estamos tristes, ¿no? Suponiendo el caso, que Carla y Paula trabajan para la empresa, ambas son muy alegres, pero suponiendo que Carla el día de hoy se le enfermó su niño, ¿ustedes creen que va a llegar bajo las mismas condiciones de siempre? ¿Qué dicen? ¿Si llegaría No, Carla? No, va a difícil, afectar. ¿no? Va a estar pensando, he dejado a mi hijo en la casa, está enfermo, lo está cuidando mi mamá, va a estar con el Trabajo. celular monitoreando a su hijo. Entonces, imagínate si tienes un jefe que no tiene habilidades blandas y sobre ello no es empático, ¿no? Va a generar bastante complicación, ¿no? Es más, hay una película que está relacionada al estrés laboral, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta esta situación, ¿no? Que las personas somos mundos distintos y que reaccionamos distinto. Y es fácil saber una persona cuando tiene alguna situación, ¿no? Porque cambia su estado de ánimo. Entonces una persona que toda la vida está alegre y un momento a otro está triste. De hecho, que decimos, algo le pasó, algo tiene. Y es más, en tu propio hogar sucede, ¿no? Los que somos padres, tú conoces a tus hijos y si un día tu hijo lo ves muy triste, algo le pasó, ¿no? O está enfermo, tiene un problema. Entonces, lo mismo pasa en las empresas. Y ahí viene el tema puntual de una muy buena gestión de recursos humanos, ¿no? Porque a veces el jefe dice, yo no puedo solucionar estos temas porque es un tema un poco más de empatía y tal vez no tengo la capacidad, ya derivo el caso de recursos humanos, donde son ellos mediante sus áreas específicas o sus profesionales específicos van a atender y abordar esta situación como se debe, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta esta situación de lo que mencionaba su compañera. La formación de candidaturas. Vamos a avanzar porque nos va a ganar la hora y no queremos perder confecciones de No, profesor, yo quiero extraer una opinión sobre lo que usted acaba de decir, sobre el estado de ánimo de las personas. Michelle. Por ejemplo, también depende de qué tanta confianza tenga la persona con los jefes. O sea, yo le digo porque yo en mi trabajo, el gerente de nosotros nos dice que cualquier inquietud que nosotros tengamos, algún problema, que nos acerquemos a él y él con mucho gusto nos ofrece una ayuda o si es de aconsejarnos, nos ayuda, pero que no llevemos los problemas de afuera, que los llevemos al trabajo.
que siempre estemos con la mente abierta en el trabajo. Cualquier cosa que él nos pueda ayudar en todo sentido. Creo que también implica bastante la confianza y la seguridad que tiene la persona en el entorno laboral. Exacto, Michelle, eso sí es importante. Normalmente, por eso te digo, cuando uno llega a un puesto de decisión, de dirección, de toma de decisiones que son jefaturas, ¿no? Gerencias, ¿no? Direcciones, tal vez dependiendo de la empresa, siempre se recomienda, y es más, ahora las empresas están tratando de manera un poco más obligatoria, he visto en muchos casos, el tema de desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Porque el generar confianza con tu colaborador, con tu trabajador, es un tema de desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Que sepa yo escuchar y saber resolver esas situaciones en esos casos, ¿no? Incluso tenía una experiencia que pasé, era un colega, ¿no? También él era su gerente en este caso, de un área en específico, y recuerdo que una vez estábamos en su oficina tratando un tema laboral, y él tenía un cuadernito y tenía apuntado con fecha el tema del control de sus trabajadoras. ¿En qué sentido? Él sabía, recuerda que las mujeres por general tienen un ciclo, ¿no? Que los hombres no lo tienen. Entonces él tenía ese control, porque decía, si a esta persona le toca tal fecha, las mandaba 2, 3 días a su casa. Y tanta confianza tienes con ella, no sé, yo, un tema bastante delicado que no se podía tocar, ¿no? Entonces sí tenía esa confianza con ella, ¿no? Igual, eso es importante siempre saber bajo qué situaciones. Y es más, hay empresas que me parecen un poco sacadas de forma que conozco la que sucede que, a ver, ¿cómo le explico? Que le dicen a sus jefes o a sus gerentes que no tengan mucha confianza con sus trabajadores. ¿No? Recuerden que una cosa es un tema laboral, ¿no? Donde yo respeto la jerarquía, donde yo sé que tú eres mi jefe, yo sé que laboro desempeño. Otra cosa es que existe tal vez ya un evento familiar, un evento amical, no sé, una parrilla en la casa y puede llegar mi jefe, no es normal. Esta empresa lo prohíbe, ¿no? No escritamente, no de manera directa, pero sí lo recalca siempre en las reuniones, ¿no? Que eviten ese tipo de confianza, porque malinterpreta que generar ese tipo de confianza va a deteriorar la gestión de la empresa. Dependerá siempre cómo la confianza se trate, ¿no? Porque a veces pues, es bastante complicado. Recordemos y siempre decimos, ¿no? Que la empresa debería ser un segundo hogar, ¿no? Y si es un segundo hogar, tienes que sentirte como en casa. Y ahí viene la otra parte muy importante, que si tú te sientes como en casa, tú vas a querer siempre lo mejor para tu empresa, ¿no? Para la empresa que tú trabajas. Pero es muy lamentable y que suele darse caso, y espero no ser de ustedes, o que nunca logren pasar, que veas que solo llegan personas a trabajar por cumplir un horario porque tienen necesidades en fin de mes de cobrar un sueldo, ¿no? Y no es porque la persona sea mala, sino es porque la gestión de recursos humanos que estás teniendo como empresa es pésima. Y eso más allá si tengas el mejor equipo de ventas, así tengas al mejor contador, así tengas al mejor administrador, te va a pasar factura en un mediano o largo plazo, el que no haya fomentado una cultura organizacional que genere los resultados de confraternidad, por así decirlo, o de muy buenas relaciones o de clima organizacional con tus trabajadores. Entonces hay que tener bastante en cuenta este tema de las relaciones intrapersonales, es fundamental, ¿no? Relaciones interpersonales debe ser una política en específico que debería trabajar con el recursos humanos. Y como parte final, ya tenemos cuando hablamos del proceso de elección, no entiendo el curso, el proceso de admisión y el proceso de inducción, ¿no? Donde ya el trabajador ingresa a la empresa, se hacen las condiciones laborales, ¿no? Donde se pautan cuál va a ser la jornada laboral, cuál va a ser el horario, cuál va a ser tu salario, ¿no? Y los temas ya normativos dentro del contrato, y finalmente siempre se recomienda y es importante esto, los procesos de inducción. ¿Por qué es importante un proceso de inducción? A ver, chicos, ¿por qué creen ustedes que es importante un proceso de inducción? Para mí, profesor, es para conocer a la persona que tú vas a reclutar o a entrevistar. El proceso de inducción, pues le explico aquí para un poco conocemos. Suponiendo que yo ingreso a trabajar a la empresa en específico, y el proceso de inducción es para mí, o sea, yo lo voy a llevar.
quiere decir esto? ¿Por qué lo explico sencillísimo? No es una participación para explicarlo. ¿Usted por qué cree que sería importante un proceso de inducción? Para conocer la empresa, de qué se trata uno y dos, para conocer las funciones del trabajo que va a realizar. ¿Ya? ¿Una más? Es también darle la bienvenida al trabajador, ¿no? O sea, Exacto, indicarle lo que va a continuar ahora para el nuevo puesto, ¿no? exacto, La, ¿no? la inducción, profe, sirve para que el nuevo empleado, el nuevo trabajador, conozca las áreas, conozca a los compañeros, más o menos identifique cómo es el clima laboral. Excelente, Viviana. Puntualmente, resumió lo que dice Viviana, ¿no? Para que el trabajador se familiarice en general con la empresa, ¿no? Profesor, pero el tema de las funciones basta con que yo le dé su manual de funciones, o le dé su hojita, o le detalle sus funciones, sí, está escrito. Una cosa es el papel, otra cosa es la parte física, ¿no? El que conozca tú a tú, el face to face, el que sepa quién va a ser mi compañero, el que sepa quién va a ser mi jefe, el que sepa dónde queda determinada área, ¿no? Ciertas condiciones propias que la empresa tiene y que capaz nunca me la comentaron. Entonces es importante un proceso de inducción. Es más allá de ello, imaginemos que tú vas a manejar un programa y la empresa tiene un software en específico, ¿no? Que tal vez la otra empresa no lo tenía o era diferente. Entonces, esas cositas sirven para un proceso de inducción, ¿no? Es que te induce al trabajador a que se familiarice con todo el tema específico de la empresa, ya sea con su área, con el personal, con sus compañeros, de su área, de áreas colindantes, ¿no? Que conozca las oficinas, los ambientes de la empresa. Es bastante importante y sobre todo que conozca en situ el desempeño propio de esas funciones, ¿no? Entonces eso es importante para un proceso de inducción, el que busca familiarizarte en todo sentido con el puesto que tú vas a desempeñar. Entonces, pero para eso ya no tuve experiencia, sí. Imaginemos nosotros como docentes, ¿no? Yo en una universidad tiene un sistema donde tú ingresas el tema de los datos del alumno. Para la enseñanza puede ser la misma, la metodología tal vez, ¿no? Mientras que en otra universidad su sistema cambia, ¿no? Entonces, para eso es un proceso de inducción, ¿no? Hay universidades donde uno enseña y no graba la clase, cuando es presencial. Existe otra universidad donde yo enseño y el alumno si gusta asiste, o si no, simplemente ingresa de manera virtual, pero eso tengo que activar el aplicativo virtual, grabar la clase, entonces cambian los esquemas, por más que la función pueda ser la misma. Entonces la inducción pasa a esos jóvenes, busca que el trabajador se familiarice en todo sentido con la empresa para que pueda generar el mejor desempeño posible. Aquí vamos en una parte final de la clase del día de hoy, que es entender bastante, incluso en algunos casos es fundamental esto, ¿no? Cómo interpretar o leer un currículum. Recordemos que ahorita antes era un poco más complicado hacer un currículum, ¿no? Porque a veces no manejaban, no sé, el Word, los que no conocían mucho, los que no se conocen mucho la ofimática, ¿no? Bueno, lo puedes hacer, pues, hasta ingresas a esta página de diseños Canva, ¿no? Y encuentras miles de modelos donde simplemente reemplazas datos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber interpretar un currículum? Porque por un lado hay que saber si postulamos nosotros presentar un currículum formal, no un currículum no con mucho color, colores muy sobrios en el tema dependiendo del género, no la estructura, mantener un tipo de tipografía, porque a veces la propia presentación del currículum dice mucho de nosotros como profesionales, ¿no? Pues imagina que yo presento un currículo con diferentes colores, con diferentes tipos de letras, sin respetar los márgenes, es un tema bastante complicado. Es un tema de forma, ¿no? En el tema de fondo vamos a ver temas estructurales, como la edad, el género, los niveles de estudio, ya sea si son técnicos u universitarios, las capacitaciones adicionales, y los aspectos funcionales, como qué trabajo realizó, dónde trabajó, qué experiencia tuvo, qué tiempo, qué tiempo estuvo en esta empresa. Y recuerden siempre, chicos, si somos los que vamos a contratar, validar o contrastar, como le queramos llamar, la información de experiencia laboral que nos da el postulante. Y si nosotros somos los postulantes,
brindarle información más sincera y real que se permita para ellos. Porque eso va a generar que nosotros tengamos mejores resultados. ¿Ya? Bueno, puedo repetir, si nosotros somos los postulantes, hay que brindarles la información más precisa y real, ¿no? Porque a veces por querer tentar el puesto, por querer ganar esa vacante, omitimos una información o por defecto ponemos información que no es real, ¿no? Capaz eras asistente y pusiste que eras jefe. Capaz pase la evaluación, pases los filtros, ¿no? Porque la empresa, como tiene muchos postulantes, no validó ese dato. Puedes correr el riesgo que alguien te conozca ya y diga, no, pues no fue jefe, o no fue jefe, o fue asistente, y que es peor, ¿no? Y por otro lado, que siempre recomiendo esto, cuando nos vayamos por una empresa, salgamos por la puerta que ingresamos, ¿no? Por más que la empresa sea incómoda, por más que la empresa hayamos tenido ciertas situaciones nada buenas, por así decirlo, ¿no? Siempre hay que salir por la puerta que ingresamos, ¿no? Salir de la mejor manera posible. Hay empresas que uno igual en su experiencia laboral a veces pasa esas situaciones y quieres renunciar ya, ¿no? Pero siempre es mejor irse por la puerta donde uno ingresó. Ah, chicos, comentarios finales, estoy cerrando la clase. Profesor, disculpe, en el tema de las guías que están colocando, de las clases que vamos teniendo, las colocan después, ¿no? No te entendí. O sea, no, las clases las colocan después de cada clase o después de cuánto tiempo. Porque recién veo que han subido la de la primera clase. Esta segunda clase la van a subir en cuánto tiempo. Esta es la envío. Lo que pasa es que en este caso había un tema. Demoré yo en enviar la diapositiva, les soy sincero, pero ahorita le envío esta para que la puedan subir de inmediato, para que ustedes puedan tener la información. En esa diapositiva que han subido en ese PDF está la primera y segunda clase. Esta sería la tercera, ¿ya? Oh, sí, ok, muchas gracias. No te preocupes. A ver. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Una pregunta ya muy personal, quizá podría hacerle. Sí, te escucho. Usted que ya, ¿no? Yo pienso que usted ya tiene experiencia trabajando en esta área de recursos humanos, por ejemplo, ¿mayormente trabajan los de administración o también trabajan los psicólogos? Por eso les mencionaba, ¿no? Lo ideal es que el área de recursos humanos sea un equipo multidisciplinario. Y entre ellos es muy importante que exista un psicólogo porque entendamos que los psicólogos analizan el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, sí es importante que esté, pero vuelvo a repetir, depende de la capacidad que tenga tu empresa, ¿no? Yo te podría, un equipo multidisciplinario eficiente, un recursos humanos, ¿quién sería? Un psicólogo o psicóloga, cual fuese el género, que es más de uno excelente, un contador por el tema de planillas, ¿no? Porque es un cálculo que tiene que hacer control bastante declarar a la zona, subir las planeadoras son electrónicas, en el caso de Perú, en otros países como que es tener el mismo esquema, incluso mejor. Un administrador para ver el tema más documentario, más administrativo, ¿no? Tema de tardanza, registro, justificaciones, ¿no? Miren, vamos, psicólogo, contador, administrador, un abogado también es importante por ver temas de leyes. Entonces, normalmente se priorizaría, yo recomendaría, o siempre se recomienda que en estos 4 profesionales. Y si te da el presupuesto, una trabajadora o trabajador social, ¿no? Si es que tienes la capacidad como empresa. Pero imagínate que yo digo estos 5 profesionales y la empresa es pequeñita, ¿no? Cabería el mejor perfil dependiendo de la envergadura de la empresa. Entonces, sí es importante los psicólogos, sí, pero si la empresa es, digamos, tiene capacidad, ¿no? Si es una empresa de 100, 200 personas, fundamental, porque pues con todo el tema del estrés y situaciones particulares de fallas de comportamiento, cambiaría, ¿no? Es más, le cuento una experiencia final, ¿no? En un área, yo estaba en el área responsable, área financiera, y la empresa tenía varias sucursales chiquitas, ¿no? Era una cadena de boticas acá en el norte.
Y había bastante descuadre en arqueo de caja porque nosotros pues, teníamos que bastante tema financiero y con mi equipo enviábamos a que en arqueo de caja y había faltantes, ¿no? Y cierta manera en algunas boticas habían más que en otras. Hay ciertos faltantes en tema financiero que son por cuestiones decentes, ¿no? Igual es un faltante, ¿no? O un sobrante, pero había donde sí era bastante lamentable los faltantes, ¿no? Y empezamos a hacer un mapeo de intervención. ¿Qué quiere decir que es un mapeo de intervención? Que empezamos a evaluar ya la botica en específico. Y ahí viene lo que tú comentabas, el tema de psicólogo. Había una psicóloga en realidad. Decimos que hay un tema que realmente es financiero, porque está faltando dinero, pero va más allá de ello. Hay un patrón que cada cierto tiempo, por decirte, cada 20 días faltaba dinero. Entonces yo sabía que de aquí a 20 días me iba a faltar otra vez dinero en esa botica. La psicóloga empezó a trabajar con cada una de las personas que trabajan en esta botica en específico, en esta sede de la botica, y se logró determinar que que a pesar que la persona no lo demostraba, tenía su mamita delicada. Y cada vez que le tocaba a su mamá control, que era cada 20 días, ella requería medicina. Y esa medicina, como su sueldo no le permitía, ella sustraía dinero. También un tema de entendimiento, pero no justificado. Lo ideal hubiera sido retirar a la persona, temas, expulsarla y denunciarla, ¿no? Y que se vaya sin beneficios sociales. Pero ya se entró un tema de empatía, un tema de que ya interviene la psicóloga, ¿no? Imagínate, la psicóloga determinó realmente cuál era la posible persona que estaba cometiendo estos actos. Yo como profesional no lo sabía, ¿no? La mayoría maneja la caja, capaz a una le falta y como una vez que retira dinero sin que lo controle, el resto lo hace y al final se hace un huequito, ¿no? Pero la psicóloga determinó que en específico era una persona. Entonces te cuento bien esta experiencia, ¿no? Y existen muchas más donde la labor del psicólogo o de la psicóloga es fundamental para un área de recursos humanos. Clara, ¿aclarado el tema, hija? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? Ya envié la diapositiva, me imagino que muy tardar mañana han de estarla subiendo en el Drive, igual que la clase grabada. Si no tienen más preguntas, les agradezco por su participación el día de hoy. No se olviden de la certificación, que es importante. Nos vemos el día viernes, ¿verdad? Sí, viernes. Bueno, hasta luego a Ok, todos. jóvenes, nos vemos el día viernes. Cuídense. Entonces, buenas noches.